Hola, muy buenas tardes. Ahí, Nuevamente los saludo a todos ustedes, compañeras y compañeros universitarios. Mi nombre es Leoncio Villanueva Rojas. Soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Americana de Comercio e Informática, que tiene sede aquí en Ciudad Altamirano. Vengo ante todos ustedes con la presentación de una obra literaria, de un libro en la asignatura de Taller Creativo de Literatura y Redacción que coordina y es el facilitador el maestro Jesús González Molina. En esta ocasión quiero yo hacerles la invitación a todos ustedes que están allá escuchándome en sus casas, decirles que vengo a presentarles esta obra literaria que se lleva por título Mi lucha, en términos, en otro idioma, podemos decir Mein Kampf, un término alemán. Mi lucha es un libro escrito por Adolfo Hitler y quizás ustedes en este momento, al escuchar el nombre de él, se preguntarán y dirán por qué el maestro eligió este libro. Pero antes de que ustedes me digan cualquier otro comentario, quiero decirles que Mi lucha, o Mein Kampf, es un libro que Adolfo Hitler escribe un poco antes, desde que empezara la Segunda Guerra Mundial. Entonces él lo escribe y hay una breve historia acerca de este libro. Comentarles que Adolfo Hitler, años atrás de que iniciara la lucha por el poder en Alemania, él estuvo en la cárcel y en ese momento que estuvo en la cárcel, él escribe este libro en dos partes. La cancelación de cuentas, que es en primera fase de este libro y que se escribe en 1925, y está la segunda fase de este libro que se escribe en 1926, entre 1926 y 1928, según algunos historiadores, y esa segunda parte la denominó Movimiento Nacional Socialista. Entonces, en este libro, el objetivo principal de Hitler al elaborar este libro es que presenta su filosofía y su modo de ver la política en Alemania, y hay unos temas que aborda a lo largo de este libro, que es principalmente la superioridad de la raza, el plan para lograr el dominio y también la persecución de los judíos, porque él los consideraba como personas muy hábiles y que querían, al lugar que ellos llegaban, querían como dominar tanto en política como en economía. Entonces, a partir de eso, pues plasma Adolfo Hitler en este libro ese contenido. maestro, le tengo una pregunta. ¿Por qué leer la biografía de Adolfo Hitler? Bueno, es una pregunta muy interesante. Este libro representa pues la biografía y la historia de este personaje. Y quiero decirte que quizás en un principio la gente dirá, ¿por qué leer a Adolfo Hitler si lo podemos tratar como genocida, lo podemos tratar como racista, como dictador, o como incluso si queremos ponerle un adjetivo más vulgar, lo podemos llamar como loco quizás, como un loco político? Pero déjame decirte, a pesar de todos esos adjetivos que yo mencioné hace un momento, quiero decirte que Adolfo Hitler era un hombre muy inteligente. Desde que él era adolescente, por ahí, leyendo este libro, encuentro que él casi cualquier documento, periódico, revista, gaceta o cualquier otro texto, él se pasaba casi la mayor parte de su tiempo leyendo. Que Adolfo Hitler se convirtió en un hombre con un pensamiento estratégico como no te puedes imaginar, y que esto le permitiría a él encauzar todo este movimiento para lograr llegar al poder. De ahí que el pensamiento estratégico que él tenía es de gran importancia. Él lo encauzó en un objetivo malo, quizás sí lo encauzó en un objetivo malo, pero hay que rescatar el pensamiento estratégico importante y el que tiene Adolfo Hitler en este libro. De ahí la importancia de leer la biografía de este personaje. Bueno, muchas gracias, maestro. Maestro, yo tengo otra pregunta para usted. Sí, adelante. ¿Qué fue lo más
interesante que conoció al leer la biografía de Adolfo Hitler? Mira, compañera, quiero comentarte que lo que me impulsó a leer primeramente es de esta biografía es precisamente porque cuando yo empiezo a leer algunos párrafos, primeros párrafos de este libro, me empiezo a dar cuenta que al principio del pensamiento que tenía Adolfo Hitler y de la visión que él tenía, en un principio, quiero decirte que en un principio no era tan malo como se plantea ahora, hoy en día, o como fue el resultado de él. Él tiene un pensamiento importante al inicio de su vida y eso es lo que de alguna manera me impulsa. Vuelvo a repetirle, y como le comenté al compañero Kevin, que después él haya cambiado su forma de pensar y su visión de ver la política y dirigir un país de forma equivocada, porque ustedes sabrán en qué terminó la vida de este personaje. Sin embargo, vuelvo a repetirte que es muy importante rescatar cosas importantes que él tiene en este libro. Eso es lo que me impulsa a leer y retomar lo más importante y las cosas positivas de esta pregunta. Voy a comentarles algo más acerca. Miren, la importancia de conocer mi lucha, ustedes como estudiantes, quiero decirles que la historia nos marca un poquito esta etapa de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero quizás es una literatura y es un libro que pueda incitar al racismo, que pueda incitar a la práctica de antivalores a través de este libro. Sin embargo, quiero decirles también que es importante que ustedes pudieran leer este libro. ¿Por qué? Porque hay un autor español que menciona que el que se olvida de su historia está condenado a repetirla, a lo cual les quiero mencionar entonces que a partir de que ustedes pudieran leer esta obra literaria, pudieran tener la perspectiva de todo este movimiento que fue la Segunda Guerra Mundial, y así, como dicen muchos escritores, que a través de los libros podemos cambiar el rumbo de la historia, y es que a través de la historia podemos aprender bastante de los errores que tuvimos en el pasado. Y no nada más en política se han cometido errores en la historia de la humanidad. Es entonces a través de la lectura y es entonces a través de leer este tipo de obras cómo podemos entender los movimientos y algunas acciones malas que se llevaron en el pasado. Por eso de ahí que yo recomiendo mucho y de alguna manera les recomiendo leer Mi lucha, que es un libro que escribió el propio Adolfo Hitler, y ustedes puedan entender esa parte de la historia. ¿Hubo una parte en donde no le gustó la historia? Mira, esa pregunta, pues, quiero decírtela y comentártela, pues que sí, hay una parte porque empiezo a notar que después de que él empieza a meterse a leer algunos medios de comunicación y observar algunos comentarios de algunos legisladores y políticos que estaban en ese tiempo en Alemania, empiezo a notar que él empieza a tener un pensamiento, porque decía que las personas, principalmente los judíos que estaban en una ciudad que se llamaba Viena, en esa ciudad Viena, los judíos tenían mucha habilidad para los negocios y estaban inmiscuidos en los medios de comunicación y en la política de esa ciudad llamada Viena. Entonces, él empieza a notar eso y empieza a decir que esa gente no es de raza auténtica, y empieza a decir que cuál es el motivo por lo que ellos tengan que dominar los periódicos, tengan que dominar la economía y tengan que tener habilidad para los negocios. Y él decía que cuando en la calle encontraba a las personas, se ponía a observarlos y decía, ¿será alemán o será judío? Y empezaba de alguna manera su pensamiento de discriminación y odio hacia una raza como son los judíos, y que ustedes sabrán pues que en qué terminó todo con la persecución y el holocausto. Esa es la parte que me desagrada de este libro, de Mi lucha. Gracias. Creo que yo sí estaría interesada en leer el libro, porque
muchas personas tenían distintos puntos de vista hacia Hitler. Muchos lo tachaban, como decía antes, de loco, y muchos decían que su iniciativa era buena. Entonces, hay un libro también que se trata de eso, es de Ana Frank, en donde habla cómo pasó ese tiempo durante la Segunda Guerra. Entonces, leí ahí su punto de vista de ella, pero también me gustaría leer el punto de vista de Hitler. Muy bien, entonces parece interesante y como les comentaba hace un momentito, pues rescatar de este libro. Y fíjense que, pues quizás no nos damos cuenta, pero podemos ver en televisión a lo mejor reportajes con escenas muy explícitas y grotescas y quizás haya otros libros, quizás peores, pero caigamos en la cuenta de que el lector, tanto estudiantes o no estudiantes o gente que se interese por la historia, deberá él tener la libertad de elegir o no elegir estudiarlo. Ya es dependiendo de la curiosidad y el interés que tenga cada uno de ellos, así como comentaba la compañera hace un momento. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco que hayan estado en esta presentación de mi recomendación, así le vamos a llamar, una recomendación de la lectura de este libro. Y es lo interesante de este libro, conocer el pensamiento y la filosofía de Adolfo Hitler. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y pues que tengan un excelente día.